Hola a todos, muy buenas tardes. Los saludo. Mi nombre es Nadia Rengifo. Para mí es un placer estar nuevamente como compartiendo las redes con la Fundación Mi Colmena. Muchas gracias por este espacio que nos dan. El día de hoy vamos a hablar sobre mi árbol genealógico. La verdad, pues la idea es como explicar un poco a qué se refiere esto, de qué debemos como estar siempre atentos con respecto a nuestro árbol genealógico. La idea es como dar un poco de tiempo para que más personas se nos vayan conectando, eh, para poder pues tener una mayor como información con todas las personas. Recuerden que es muy importante que entre más personas compartamos este video, podremos tener alcance en mucha más población para que así podamos empezar como con esos procesos de transformación de situaciones que tenemos grabadas en nuestro inconsciente. Voy a dar unos pequeños minutos para permitir que más personas se puedan ingresar y conectar en esta charla tan fantástica que vamos a tener el día de hoy. En unos minutos nos vemos. Bueno, nuevamente estoy por acá con ustedes. Retomamos. La idea pues era, como les había informado, dar unos minuticos para poder que más personas se nos fueran vinculando con con la charla y se nos fueran conectando. Nuevamente, les repito, mi nombre es Nadia Rengifo, los saludo desde Orisha. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes, poder estar nuevamente compartiendo pantalla. Hace algún tiempo no nos veíamos por este lado, pero nuevamente doy las gracias a la Fundación, a todas las personas que están vinculadas con ellos y que hacen posible que este proceso se nos pueda dar. Como les decía inicialmente, la charla que vamos a hablar el día de hoy se llama Mi árbol genealógico. Yo quisiera como dar inicio contando un poco de el significado de Orisha. ¿Qué significa Orisha? Significa ordena tu vida recordando, iluminando, sanando, honrando a tus ancestros. ¿Por qué quise como hacer énfasis ahora en el significado del nombre de Orisha? Porque como bien lo vengo informando desde el inicio, la idea de hoy es trabajar en una charla en base a mi árbol genealógico. Y mi árbol genealógico lo que nos informa es todas esas situaciones que vienen sucediendo desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados. Información que nosotros muy seguramente desconocemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que tenemos el privilegio de contar todavía con nuestros padres, nuestros abuelos, pero desconocemos la información que viene detrás de nuestros abuelos, ¿cierto? Entonces, de ahí es de donde parte todo ese proceso y todo ese mundo
de las situaciones desconocidas para nosotros, porque en eso muy pocas veces nosotros le prestamos como atención. Les informo que el chat está habilitado para todas esas personas que vean la necesidad de escribir preguntas con respecto a la información que estamos dando, pues nos puedan irlo haciendo saber. De igual manera, también me parecería importante conocer si me están viendo bien, si me están escuchando bien, pues como para poder estar enterados y que más que esta charla sea como un monólogo, poder contar con la participación de todos ustedes para poder que se haga más amena y más agradable. Nuevamente, entonces, les prosigo como contando con respecto a lo que tiene que ver con el árbol genealógico. Cuando hablamos de árbol genealógico, hablamos no solamente de, pues qué pena, pero de mí, sino también de mis hermanos, de mis tíos, de mis abuelos y toda esa familia que tenemos que de alguna u otra manera desconocemos, ¿cierto? Solamente nos acordamos en la mayoría de las ocasiones cuando, por decir alguna situación, vamos donde el médico y el médico nos pregunta, ¿hay alguna situación de enfermedad que tenga origen en su familia? Entonces uno empieza a decir, sí, mi abuela tiene tal situación, mis papás tienen tal situación. En ese momento es el momento en el que aplicamos para nosotros todo lo de nuestros ancestros y nuestro árbol genealógico. Muchas gracias, Dora Duque. Muchas gracias por conectarte y por informarnos asimismo que sí se escucha y se ve bien. Juan Carlos también, un saludo. Gracias por regalarse en este tiempo para ustedes mismos y para poder realizar como procesos de transformación. Entonces, continuando con lo que veníamos hablando, cuando hablamos de árbol genealógico lo dividimos en varias etapas, por ponerle algún nombre. Entonces hablamos de el transgeneracional. Cuando hablamos del transgeneracional decimos, bueno, ¿y qué es esto? Entonces el transgeneracional es todo aquello que está relacionado con las memorias de toda la familia, pero que nosotros no las tenemos claras. Entonces, digamos, es lo que vamos a esconder. Entonces uno dice, el transgeneracional es eso que esconde nuestro clan. Ahí se nos informa y se nos comunica todo lo que ha pasado a nivel de historia, pero que queda en el individuo marcado en su inconsciente. Por eso es que uno no es consciente de las situaciones que vienen sucediendo, muchas veces no entiende el por qué una cosa pasa de una manera y no de otra. Entonces, a eso es lo que hace referencia al transgeneracional. También nos indica que este es el que nos muestra como la posición en la cual estamos invitados a jugar a nivel de familia. Y acá, en esta, es donde toca tener mucha atención y mucho cuidado, porque es donde empezamos a nosotros resolver situaciones que están incluidas en nuestro inconsciente, pero que nosotros no tenemos ni idea. Entonces empezamos a ir actuando de una manera y de otra, sin tener claro para dónde indica nuestra conciencia familiar que debemos como de jalar y de inclinarnos. Buenas tardes, Tiago es un distribuidor del contenido. Muchas gracias por estar acá. Recuerden que la idea es como compartir la charla que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos todo el tema de la información transgeneracional, es donde vamos a tomar en cuenta que todas las situaciones día a día deben de estar evaluadas, que tenemos que estar siempre enfocados en la manera como esto nos indica que va a ser nuestra manera de actuar. Es lo que nos va a poner a nosotros como ese límite y esa guía con respecto a todas estas situaciones.
Entonces, esta información es la que se transmite del clan, por nuestro clan familiar de generación en generación. Y cuando una generación no lo deja saldado, no lo deja subsanado, lo transmite a la siguiente generación, ¿cierto? Por eso es que hablamos del árbol genealógico, porque estamos cargados de muchas situaciones que todos podemos pensar que solamente dependen de esta vida y de mi vida como tal, pero no tenemos claro que son situaciones que venimos cargando de todo nuestro núcleo familiar. También hablamos que por medio del árbol genealógico es en donde empezamos a identificar cuáles son todos estos conflictos que tenemos pendientes por resolver y por sanar, por organizar, por tratar de dimensionar cuál es toda esa información que está oculta, que no está de una manera en la que nosotros digamos es fácil conseguirla, no, porque requiere investigación de parte de nosotros y aparte de investigación requiere que lo queramos hacer, que queramos de verdad podernos montar en ese bus de empezar a modificar muchas situaciones que vienen pasando de familia en familia. Entonces, como les decía yo inicialmente, no es necesario no tener una enfermedad para empezar como a hacer conciencia que venimos de una familia, ni padecer de ningún tipo de síntoma. Es simplemente necesario entender que cuando hablamos de el árbol genealógico y de todo el tema transgeneracional, hablamos de que eso nos aportará grandes ventajas y beneficios en nuestra manera como nosotros vamos a enfocarnos y a enfrentar el mundo. No sé si hasta el momento de lo que hemos hablado del transgeneracional se tenga algún tipo de duda. Recuerden que el chat está habilitado para que nos escriban como cuáles son esas situaciones que de pronto requieran un poco de mejor o mayor explicación. Entonces, lo que nos indica todo lo del clan es que venimos de alguna u otra manera, no solamente por genética, sino por pertenecer a ese grupo familiar enfocados y enlazados. Cuando estamos enlazados, podemos hacer como el ejemplo y entenderlo como cuando hablamos de una cadena, que una cadena de alguna u otra manera está unida por ciertos puntos como si fueran unos eslabones, ¿cierto? Esos puntos son en donde, digámoslo así, está la situación que compartimos con la otra parte, con esa parte de mi familia, con esa parte que está ahí oculta y que no es tan visible a los ojos de una manera normal, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que como estamos hablando de árbol genealógico, debemos de en él tener en cuenta todas las personas con las que estamos relacionados. Pongamos un ejemplo, y es que si vengo de una familia en donde mis padres fueron separados, pero mi madre tuvo otra relación, entonces eso diría que de alguna u otra manera también estoy directamente relacionada con la pareja de mi mamá. Ahí es donde entonces uno empieza a verificar porque las personas no llegan a la vida porque sí, ni por equivocación, simplemente llegan porque hay alguna misión, ¿no? Alguna situación que debemos aprender con respecto a esto, ¿cierto? Entonces es empezar a mirar el por qué está esa persona, para qué llegó esa persona, qué es lo que me va a informar esa persona, qué debo de descubrir de las situaciones que se vienen dando con esta persona, ¿cierto? Y esto nos ayudará a tener como una visión más amplia con respecto a mi grupo y la manera como yo debo de entenderlo. Cuando hablamos del árbol genealógico, es necesario tener en cuenta, como le decía hace un rato, que en el árbol genealógico uno nunca lo mira de arriba hacia abajo, o sea, de mis bisabuelos, mis papás y toda mi línea, o sea, mis hermanos y yo, sino que yo lo miro desde la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder así de esa manera entender e interpretar
qué es lo que este árbol me quiere mostrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó de aquí para allá y por qué las situaciones de alguna u otra manera cambian y varían? Ahí hay un tema y es que cuando nosotros estamos elaborando el árbol genealógico, pues estamos ubicados nosotros y encima nuestros padres, ¿cierto? A la derecha madre, a la izquierda padre. Ahí uno debe entrar a mirar todos los detalles. Tú cuando al lado de todos los detalles es empezar a mirar cómo era el ambiente, la relación entre mis padres eh, en el momento de mi gestación, cómo fue la relación de mis padres, por qué situaciones estaban pasando en el momento de concebir a la persona, ¿cierto? Entonces, todas esas situaciones emocionales de alguna u otra manera nos llevan cargas que nos quedan marcadas dentro de nuestro árbol genealógico, que lo que hacen es empezar a repetir situaciones de generación en generación si no son sanadas y de alguna u otra manera el ciclo cerrado. ¿Me están entendiendo hasta el momento lo que les voy explicando? Recuerden que el chat está habilitado por si requieren escribir alguna consulta que tengan, alguna duda. Ahí estamos pues como atentos de todas maneras a la información que se nos quiera brindar. Hablamos nuevamente, pues aprovechemos y saludamos. Andrés Agudelo, hola Andrés, muchas gracias por estar conectado. Sebastián Andrade Arias, Blanca Cecilia Arias Marín, muchas gracias, los felicito porque más que estar como apoyando este proceso es que se están regalando un tiempo y unos momentos para ustedes para poder comprender y entender el porqué de las situaciones que se viven en la cotidianidad. También les recuerdo pues, que es necesario como que lo repliquemos para poder tener una mayor cobertura. Tengamos también presente cuando hablamos de lo del árbol genealógico que uno debe de determinar los rangos, los nombres. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando hablamos de árbol genealógico, hablamos de todas esas costumbres que se tienen a nivel de familia, en donde de una manera inconsciente, porque en muchas de las familias se desconoce el tema, nos volvemos doble de la otra persona, ¿cierto? Cuando hablamos doble, ¿a qué nos referimos? Pues que por lo menos acá en Colombia somos muy dados a poner el nombre a los hijos de el abuelo o del bisabuelo, y entonces uno ahí dice, no, pues es que es la manera como yo lo recuerdo, o es la manera como yo le rindo tributo a esa persona, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? En ese momento lo único que hacemos es que no solamente nuestro hijo está cargando con todas las situaciones transgeneracionales que ya vienen marcadas de por sí por medio del árbol genealógico en el clan, sino que también estamos dándole una carga mayor y es como encasillarlo en una persona en específico, ¿cierto? Y esa persona en específico es la persona a la cual nosotros decidimos ponerle el mismo nombre de otro familiar. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que empezamos a que todas esas situaciones vivenciales de mi familiar que ya no está o puede estar, se las estoy cargando a al nuevo integrante de la familia, al nuevo bebé o a la nueva persona que tiene ese mismo nombre. Por poner algún ejemplo, digamos que estamos hablando de que le pusimos el nombre del abuelo y el abuelo se llamaba Antonio, ¿cierto? Entonces al bebé le pusimos Antonio en honor a mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que es que Antonio, el abuelo, era una persona alcohólica, era una persona que económicamente hablando, el dinero lo malgastaba en alcohol y en tener relaciones extramatrimoniales con otras personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué
estamos haciendo con eso? Es al nuevo integrante de la familia, o sea, al nuevo niño, que le estamos poniendo el nombre de Antonio, lo estamos de una u otra manera enfocando y estigmatizando a que siga con los mismos patrones de conducta del abuelo. Entonces, por eso no es de extrañarnos que cuando ya Antonio el niño sea grande, Antonio sea alcohólico, sea una persona que no, económicamente hablando, no es estable y que además tenga más relaciones extramatrimoniales, ¿cierto? Uno puede que de alguna u otra manera dentro de su razón no lo vea así, pero son situaciones energéticas, como lo venimos hablando, cargadas por medio del árbol genealógico de una manera transgeneracional a nuestra familia. Venga, revisemos que acá hay una pregunta. Juan Carlos nos dice, ¿cómo es esa relación del nombre de mis familiares conmigo? Así, pues como lo veníamos informando, Juan Carlos, cuando hablamos del tema de Antonio, del abuelo Antonio, es en donde decimos que es una relación doble, porque ahora le estamos poniendo una carga energética que no es con la que él venía. Manuel Buenaventura, buenas tardes, qué placer tenerte por acá. Bianca de La Rioja nos dice, o sea que predispongo la vida del niño al ponerle el nombre basada, sí, sí señora, se predispone, además pues no contentos con toda la carga que ella trae, ¿cierto? Porque es que traemos una carga genética y además una carga energética, que por eso se habla que cuando uno va a realizar procesos de sanación energética ancestral, lo hace con 8 generaciones atrás, porque es que todo se viene pasando de la una a la otra, hasta que exista una persona que rompa todo ese tipo de situaciones por las que ya vienen, se ha venido pasando a nivel familiar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde decimos que si bien es cierto, se tienen enfermedades que de alguna u otra manera uno las carga, porque es que además también es importante reconocer que no hay, las enfermedades no es que uno diga, eh, es que mi familia sufre de, pongamos el ejemplo, situaciones articulares, entonces toda mi descendencia está de una manera directamente relacionada a tener esas mismas afectaciones. No, ¿eso qué indica? Lo único que eso indica es que yo le estoy siendo fiel a una situación que viene de generación en generación, pero no hemos decidido entrar a investigar por qué mis generaciones pasadas vienen con esa afectación. Les voy a explicar un poco con respecto a eso y es en un momento, y es cuando hablamos, ¿por qué decimos que lo mejor es uno empezar como a reconocer y a investigar cuáles son todas las situaciones que vienen sucediendo de familia en familia? Porque con eso lo único que hacemos es, primero, cuando yo conozco mi árbol, es empezar a decir, uy, yo no tenía ni idea que en mi familia mi bisabuela había sufrido situaciones de aborto o que habían existido situaciones de maltrato o que habían existido situaciones de algún tipo de adicción o que habían situaciones de guerra. Por eso se dice que cuando uno decide armar el árbol genealógico, lo debe de hacer primero y muy importante es que todas las familias deberíamos tener la costumbre de escribir la hora de nacimiento del nuevo ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso para situaciones futuras, para ese nuevo ser es importante, porque también eso marca mucho el tema de cuando yo decido ser doble de uno o del otro, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a tomar cartas en el asunto y a ser consciente todas estas situaciones que han sucedido a nivel familiar, lo único que yo puedo decir es, uno le brinda a su familia, a los nuevos integrantes y a uno mismo poder llevar una vida libre de ataduras, una vida en donde ya no está como coartada la libertad de expresión de esa persona y uno de alguna u otra manera le permite el fluir libremente, basado en las situaciones que de verdad quiera, quiera como desarrollar.
Cuando hago consciente y actuar, puedo tomar cartas en el asunto. Es mi deber ajustar. Sí, Juan Carlos. Es el deber de cada uno ajustarlo, tanto por una responsabilidad con uno mismo como persona, como por una responsabilidad con nuestros hijos, que son los que de alguna u otra manera siguen y siguen y siguen regando la misma información de algo que totalmente se desconoce de una manera total. Laura Andrade nos pregunta, si se hace una sanación a mi árbol genealógico y pongo a mi hijo el nombre de un familiar, se siguen repitiendo las mismas cargas energéticas. Pues es que no solamente lo hace uno con un familiar, también lo hace con personas que uno desconoce. Digámoslo así, uno dice, ay no, es que me parece, me encanta mucho el nombre de Alejandro, porque es que adoro al cantante Alejandro Sanz, por poner algún nombre, ¿cierto? Entonces, desde mi intención, yo ya estoy pensando en que le voy a poner a mi hijo Alejandro por fulanito, ¿cierto? Eso de alguna u otra manera automáticamente lo hace doble de esa persona con todas las situaciones que trae. Además, porque es que no sigue repitiendo las mismas cargas energéticas, pero la idea sí es poder dejarlo libre de cualquier situación, ¿cierto? Y es poder procurar que esas situaciones de repetir nombres las paremos, porque puede que yo haga sanación del árbol, eso puede suceder, pero de alguna u otra manera hay situaciones que son muy fuertes y sí cargan. Bueno, continuamos con la charla. Entonces acá venimos y hablamos de cuál es la importancia de las relaciones familiares. En este caso, hablemoslo pues como desde sus inicios, cuando hablamos de papá y mamá. ¿Qué decimos? Pues porque de ahí es como la base de todo el árbol genealógico. Y es que nos dicen que primero que todo, un niño o niña, o sea, un ser en edad infantil, hasta sus 5 años de edad está en todo ese proceso de formación emocional, ¿cierto? Y de aprendizajes emocionales. ¿Qué nos dice esto? Y es que las bases que nosotros le demos a ese ser que está en sus primeros años de vida, en sus primeras etapas de vida, es lo que de alguna u otra manera influirá en esa persona cuando sea grande. Y ahí la importancia de trabajar mucho en el proceso emocional, en la emocionalidad de los niños y en la relación del árbol genealógico y de su núcleo familiar. Entonces, ¿por qué lo decía? Porque tanto papá y mamá tienen una gran importancia a nivel de formación. Y eso nos dicen que es que, por ejemplo, el papá como tal, la figura paterna, representa en el ser humano, en ese niño en formación, representa todo lo que tiene que ver con seguridad, con la seguridad que tengo frente al mundo de afuera, el modelo a seguir para yo poder tener una identidad. El papá nos enseña todo ese tipo de figuras de poder ser el proveedor, de proveer a la familia de algún recurso y de cómo lograrlo, ¿cierto? Además que cuando se habla de un papá, de un niño, hablándolo de sexo, de un sexo masculino, lo que indica es que si se tiene la presencia del papá durante esos años de formación, eso va a crear en la conciencia del niño un proceso de una sana separación a nivel de su mamá, ¿cierto? Cuando él ya sea un adulto, va a tener una separación sana cuando él decida formar y conformar un nuevo hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno no tiene un papá presente, un papá, o sea, como hombre, un papá presente o alguien que se encargue de cubrir ese rol, lo que muy seguramente puede suceder es que esto impida como que los dos desarrollen esa situación de independencia
y que se realice un proceso de simbiosis en donde la relación entre madre e hijo dure para siempre. Y entonces el hijo vea a la mamá no como la mamá, sino como su pareja. Entonces, esa es la parte importante del papá, ¿cierto? En cuanto a, hablando de un niño, si hablamos de una niña, la parte importante, además de que es lo que nos ayuda como a tener toda la seguridad de la manera en cómo vamos a enfrentar el mundo, es que cuando es una niña y no se tiene al papá, ella desconoce esa sensación de sentirse amada por un hombre, ¿cierto? Entonces no reconoce como propia cómo es esa situación. Y por eso es que entonces se vienen dando muchas situaciones en donde están todos esos procesos en el que la niña se consigue de alguna u otra manera un hombre maltratador, un hombre que de alguna u otra manera la opaca, porque no sabe cómo es esa situación de sentirse, esa sensación de sentirse amada. Y para ella cualquier situación que le brinde a ella la atención de un hombre es sinónimo de amor, ¿cierto? Pero eso se ve muy enfocado y arraigado es por la ausencia del padre. Si hablamos en cuanto a temas de la madre, cuando hablamos de la mamá es la que enfoca en todo ese proceso de nuestro niño interior, en esa relación que tenemos los adultos con el niño interior y con la manera como nos relacionamos con ella. ¿Por qué? Porque la mamá es la encargada de brindarnos todas esas emociones de protección, nos enseña cómo poder llevar una maternidad o una paternidad acompañada desde el amor y nos lleva a que tengamos una mejor relación con todas esas emociones o situaciones afectivas con los demás. Para el hombre, la relación con la mamá marca una diferencia porque si es una buena relación en la que tiene con la mamá, así es como de alguna u otra manera él busca a su pareja, ¿cierto? Con muchas de las características de esa persona que para él es el superhéroe, es la superhéroe. Pero si lleva una relación que no es una relación desde la armonía, lo que hace es buscarse el opuesto y buscarse algo que lo repele. O sea que, así como hablábamos que cuando la mujer, la niña, no tiene la presencia del papá, puede buscar y ser muy propensa a tener unas relaciones desde la violencia, el hombre también, porque puede empezar a buscar situaciones que no son las que de alguna u otra manera deban de estar enfocadas y dirigidas hacia donde él quiere como estar, como su meta, como su fijación. La relación de tanto madre cuando se tiene una infancia con ambos padres, hablamos que aquí el niño o la niña, o sea, cualquiera de los dos, se le está como a ellos inculcando todo ese tema de autoestima y de amor propio, ¿cierto? Eso es lo que hace esa relación de ambos padres y el que ambos padres permanezcan al pendiente de el cuidado y la protección y la crianza de los niños. Eso no indica, con lo que estoy diciendo, no indica que entonces si ya por X o Y situación la mamá se quiere separar del papá, entonces no se va a poder separar porque entonces voy a cohibir y voy a generar unas grandes brechas emocionales a nivel de los niños. No, lo que sí estoy diciendo es, si es la situación por la que se está pasando, pues es mejor que estén separados y que estén alejados y que cuando se vean sea una relación cordial a que se tengan en la casa ambos padres y siempre y todo el día vivan agarrados como perros y gatos, ¿cierto? También es importante tener en cuenta que no deben los dos pues de estar viviendo bajo el mismo techo, pero que sí es necesario que ambos estén comprometidos con todo el proceso de formación y de como avance y emocionalidad de los niños y niñas.
¿cierto? Que eso también es una situación que se viene dando actualmente. Cuando hablamos del tema de la mala relación de la mamá, tanto con los niños como las niñas, y que esto está directamente relacionado con la relación que yo tenga con mi niño interior, también decimos que si yo tengo una mala relación con mi niño interior, eso queda de una manera directa marcado dentro de mi clan y dentro de mi árbol genealógico. ¿Qué indica esto? Que esa misma situación yo la voy a pasar de generación en generación a la persona que decida hacerse cargo de romper eso y tratarlo como de solucionar. ¿Listo? ¿Alguna duda? También es importante tener en cuenta que ahora es muy normal que ahora uno le ponga a los hijos, digámoslo así, nombres, si es una niña, un nombre masculino y si es un niño, un nombre femenino. Me explico. Esto se llama un proyecto sentido. ¿Qué es lo que indica esto? Por decir algo, el nombre viene en masculino, como lo son Fernanda, Rafaela, Antonia, Martina, Emilia, Carla. Estos nombres vienen desde sus orígenes y su raíz es de personas que han sido masculinas, ¿cierto? Pero que de alguna u otra manera queremos realizarle un cambio o una transformación y ponerlo en masculino. ¿Esto qué indica? Es que aparte de todo, nosotros podemos estar, además de lo que ya venía informándoles, manifestándoles como un deseo contrario del sexo, ¿cierto? ¿Y esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es marcar en ellos una línea en donde de alguna u otra vez no es consciente de las situaciones como las viene programando y la manera como uno de alguna u otra manera programa a sus hijos, sino que uno simplemente lo va haciendo porque le parece que sonó bonito, porque le parece que es mejor, pero no va más allá pensándolo desde una manera más consciente en donde de qué manera yo puedo interferir en todo el proceso como evolutivo, ¿cierto? Cuando, así como hablábamos ahora que existen unos nombres que son en masculino, hay otros nombres que son en femenino, como lo son cuando le ponemos los nombres feminizados, ¿cierto? Y entonces si es Mario le ponemos María, si es Ángel le ponemos Ángela, y entonces ¿esto qué evoca? Esto evoca un deseo de una niña o trae un recuerdo de una situación en femenina, ¿cierto? Esto nos puede llevar a situaciones, a recuerdos, como venimos hablando de recuerdos, nos puede llevar a recuerdos, tanto de una historia trágica como feliz. Pueden ser muchas veces situaciones que hayan pasado a nivel familiar, que sean de accidentes, de muertes, o pueden ser también temas que sean alegres, pero de alguna u otra manera vienen vinculando a los niños o a las personas de una manera directa en cierto proceso que para nosotros de alguna u otra manera despertó X o Y emocionalidad. ¿Me hago entender hasta ahí? Cuando, cuando yo decido realizar como la elaboración de mi árbol genealógico, yo les decía hace un rato que sería muy bueno uno poder tener el dato de la hora en la que uno nació. ¿Por qué? Porque es que resulta que como hablábamos ahora de gemelos y de situaciones que uno viene repitiendo, son cosas en donde yo debería de buscar en el año en el que yo nací, qué situaciones históricas importantes sucedieron. En la hora en la que yo nací, qué situaciones importantes sucedieron. Y en el día en el que yo nací, qué situaciones importantes sucedieron. ¿Por qué? Porque eso me marca,
¿sí? Todas esas situaciones vienen marcándome a mí, en donde uno dice, listo, es que yo nací en el año en donde estábamos en conflicto, entonces, en conflicto a nivel interno en mi país, entonces uno dice, ah, claro, por eso es que mi manera de actuar y de reaccionar es de esta manera y no de la otra, ¿cierto? Entonces todas esas situaciones vienen enlazándonos y cargándonos. Por eso es súper importante que todas las personas tomemos conciencia con respecto a nuestro árbol genealógico y la manera como lo estamos pasando de uno a otro. Digámoslo así, si yo decido vivir en esta casa y mañana irme a vivir a otra, uno que hace en la otra casa, uno en la otra casa lo primero que hace es ir y hacerle aseo, ¿cierto? Lo mismo debería de suceder a nivel interno de nuestras familias, y es que uno debería de empezar a asear para eliminar todas esas situaciones que de alguna u otra manera vienen cargando emocionalmente y energéticamente a toda mi descendencia. Bueno, prosigamos. Ahora sí, hablando, pues como retomando el tema del árbol genealógico, y es que en la mayoría de las veces siempre lo tomamos solamente hasta nuestros abuelos. La idea es tratar de recopilar y de reunir toda esa información de hasta 8 generaciones atrás, porque eso nos permite tener una visión más amplia de las cosas que sucedieron. Podríamos empezar poco a poco haciendo una investigación, volviéndonos detectives a nivel familiar, y es los que tenemos las abuelas vivas, empezar a ir preguntando y ahondando más en todas las situaciones, pero sin volvernos como canzones con respecto al tema, ¿cierto? Pues si la abuela no nos quiso contar tal X o Y cosa, es no quedarnos ahí como martillando. De igual, de alguna u otra manera, por otra situación, si nos hemos de dar cuenta, nos enteraremos de qué era lo que pasaba y por qué no nos querían contar, ¿cierto? Pero sí es importante que tratemos de recopilar toda esa información. ¿A qué es lo que vamos con esto? Dice, cuando hablamos que estamos haciendo como toda esa información, decimos que cada persona tenemos un padre y una madre, dos abuelos, dos abuelas, cuatro bisabuelos, cuatro bisabuelas. Además que esos bisabuelos se convierten en tatarabuelos, en cuatro abuelos, en quinto abuelos, y el total de toda la generación por la que venimos marcados nosotros es más o menos de 34 millones de antepasados. Eso que indica que eso es una cantidad de personas con las cuales nosotros de alguna u otra manera venimos cargados, como lo vengo diciendo desde los inicios, y por eso es como necesario empezar a hacernos conscientes de ese tema. Yo soy partidaria que nosotros venimos siempre como con el afán de poder tener y percibir qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestras familias en el momento en el que ya no estemos. Entonces andamos como urgidos por la necesidad de tener la casa, de tener el plan económico, la empresa, la cuenta bancaria, para poder uno decir, no, es que así yo garantizo que de pronto a ellos eh, su condición de vida va a ser más fácil, su vida no va a ser como la que me tocó a mí, pero yo soy convencida que a mí me parece mucho más importante que podamos dejarle a nuestra familia toda esta historia, y así que inculquemos esa cultura y en que cada generación vaya retroalimentando este árbol genealógico que ya tenemos. ¿Por qué? Porque es que así cada cual se dará cuenta de toda la información que venía de ahí para atrás y todo el proceso que su generación pasada ya había realizado y había sanado. Yo soy partidaria que para mí eso es como el amor de alguna u otra manera más grande que le podemos demostrar a nuestras generaciones, y es el compromiso con ellos para poder brindarles una mejor calidad de vida en cuanto a todas sus situaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de lo de nuestro ancestro doble, como les decía ahora, pues es como empezar a hablar
de todas esas cosas, tanto positivas como negativas que él conlleva, además de que es necesario buscar todo ese proceso de sanación para que así él detecte su propia como reaparición, que era lo de la pregunta que nos hacían ahora, y es que si yo le coloco a mi hijo el nombre de un bisabuelo, pero ya realizado la sanación de mi árbol, esto le permite a él, aunque tenga el mismo nombre de alguna u otra manera, ya estar como libre de todo ese proceso y realizar desde ya una nueva reaparición y un nuevo resurgir en cuanto a todas las situaciones que marquen nuevamente, ¿cierto? También es importante que tengamos claro que es que todas estas situaciones nosotros nos enteraremos después de manera verbal porque empezamos a escuchar el run run de qué representaba esta persona para la cual la soy doble, pero que igual nosotros, cada persona al nivel del inconsciente, lo tiene marcado, ¿cierto? Y ahí está. Y en algún momento nos hará saber que está ahí por alguna conducta que tengamos. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, tomando el tema lo de las enfermedades, voy a poner aquí un ejemplo y es, digamos que se tiene como un conflicto a nivel de situaciones reproductivas. Entonces, soy la doble de una tía, que la tía no pudo tener hijos y por el motivo que sea, ¿cierto? Por la situación que sea. Entonces mi tía no pudo quedar en embarazo, se le pasó el tiempo y no los tuvo. Entonces, por la razón que sea, que uno pueda decir, no, porque es que no consiguió la pareja que ella quería o no tenía la situación económica que ella quería, que es todas esas situaciones que a nosotros la sociedad nos vende. Y es que, hablando de las mujeres, cuando uno dice, voy a tener un hijo cuando esté preparada, pero preparada es cuando. Si salió de la universidad y tuvo un hijo, entonces le van a decir, ay, mira, fulanita tuvo un hijo ahora, acabó de salir de la universidad y entonces no disfrutó de la universidad y de lo que podía haber conseguido. No, es que definitivamente. Sí, disfrutó de lo que podía haber conseguido, luego, ay, no, pero es que mira, aquella estaba en su mejor punto profesional y cómo le da por tener un hijo ahora. No, es que definitivamente está pensando con los pies. Si entonces ya espera para más tiempo, ay, pero mira, y a esta le dio por tener un hijo ahora y ya como está de vieja. No, pues es que ya lo mejor es que se quede sola. Entonces, si uno se va a esa situación, va a entender que en ningún momento de la vida uno está preparado para tener un hijo, ¿cierto? Que eso simplemente depende de si lo quiero o no lo quiero tener. Pero hablando de, volviendo al tema de la tía, entonces la tía, pensando en que soy el doble de la tía, entonces mi tía quería tener un hijo, pero no lo tuvo por todas las situaciones que venía yo enunciando y enumerando hace un momento, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Ella vivió todas estas situaciones de no poderlo tener, dándose el látigo ella sola, dándose el látigo como en silencio y sintiendo que el tiempo día tras día se le pasaba y se le pasaba y se le pasaba, ¿cierto? Pero como yo soy la doble de mi tía ya murió, mi tía ya no está. Entonces, en honor a la tía, yo me llamo con el nombre de mi tía, ¿cierto? Entonces, pongámosle que yo me llamo mi tía Emma. Entonces, mi tía Emma no tuvo hijos por X o Y situación. Entonces, como yo soy Emma, como mi tía ya está muerta, como mi tía vivió con todo ese tema de que sentía que el tiempo se le pasaba, pero no encontraba el momento preciso para poder quedar en embarazo, entonces yo, que soy el doble de Emma, ¿a qué me someto? A un problema de tiroides, ¿cierto? Porque decía yo ahora que todas las enfermedades no son hereditarias, son situaciones que vienen adquiridas desde el clan y a las cuales yo decido hacerles y seguirles y tenerles fidelidad, ¿cierto? Entonces resulta que yo tengo un problema de tiroides. ¿Qué pasa con la tiroides? Si lo buscamos desde la biodecodificación, me dicen que la tiroides es un conflicto con el tiempo. Entonces yo digo, es que me falta tiempo para, entonces me falta tiempo para vivir, me falta tiempo para tener más plata, me falta tiempo para terminar, para hacerme un posgrado, me falta tiempo para, y entonces así es como ahora yo que estoy viviendo esa situación de mi tía, me dicen a mí, listo,
como usted quiere tener una situación de afectación de su doble que tenía X o Y asunto, entonces le toca a usted tratarlo de solucionar, ¿cierto? Entonces es mi deber como la EMA doble solucionar el tema y empezar a mirar qué fue lo que pasó, que también es donde uno se da cuenta dentro de su árbol genealógico que están los secretos de Estado ahí y que nadie se da cuenta, pero que de alguna manera uno esculcando y esculcando y esculcando logra encontrarlo, ¿cierto? Cuando hablamos de lo de los dobles, pues hay muchos motivos, ¿cierto? De ser el doble. Primero, uno de los dobles, cuando uno dice como que, ¿de quién soy mi doble? Entonces, puedo ser mi doble porque o me llamo igual a esa persona de familia, como lo venía, de mi familia, como lo veníamos hablando ahora, me llamo igual a mi tía Emma, entonces automáticamente ya soy el doble de esa persona, ¿sí? Cuando yo decido también que en mi familia dicen, ay, pero es que mira, esta es igualita a Josefa, todo igualito, el pelo, las cejas, cómo habla, la nariz, los ojos, no sé qué, es que es la misma, está totalmente marcada Josefa ella. Puede que yo no tenga el mismo nombre de mi tía, ¿cierto? Puede que yo no me llame Josefa, pero de alguna u otra manera, por todas estas situaciones físicas, de rasgos físicos y parecidos físicos que son muy importantes y muy marcados, soy el doble de esa persona, ¿cierto? Por fechas de nacimiento, por fecha de muerte o por fecha de concepción. ¿Qué es lo que dice esto? Por eso les decía ahora, anotar tanto la hora y anotar la fecha, la hora y el año, ¿cierto? O sea, la fecha completa. ¿Por qué? Porque es que resulta que aquí también yo copio tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Porque yo simplemente lo que heredo son programas. Y cuando hay un programa, el programa no logra diferenciar si es un programa bueno o es un programa malo, simplemente es un programa, ¿cierto? Pero cuando ya adopta un cuerpo físico, se convierte en una situación buena, o sea, positiva o no tan buena, ¿cierto? Esas son como las situaciones en donde yo decido decir que soy un doble de alguien. Les voy a explicar un poco cuando hablo del tema del doble por fecha de nacimiento o concepción. ¿Esto qué indica? ¿Y por qué? Porque es que resulta que si yo nací el 11 de agosto, estoy relacionada con mi clan, o sea, mi familia, que nació ese mismo día, el 11, ¿cierto? O nació ese mismo mes, agosto. Pero también estoy relacionada con la persona, si nací el 11 de agosto, con la persona que nació el 11 de noviembre. ¿Por qué el 11 de noviembre? Porque es que resulta que cuando yo hablo del 11 de noviembre, hablo de que esa fue la fecha de si yo nací el 11 de noviembre, a mí me concibieron un 11 de agosto, ¿cierto? Entonces, por eso están directamente relacionadas la fecha de nacimiento con la fecha de concepción. Entonces, por eso les decía yo ahora, cuando empezamos a armar nuestro árbol genealógico, tratemos de empezar a conocer y a indagar las fechas de nacimiento y las fechas de muerte. Porque si yo nací día, que fue el mismo día que un familiar se murió, también automáticamente soy su doble, ¿cierto? Entonces, así vienen dándose todas estas situaciones en donde de alguna u otra manera tenemos mucha similitud, más de la que nosotros nos podríamos imaginar, con nuestra familia, nuestro clan, y por eso es tan importante prestar como esa situación. Me dice aquí Andrés, Nadia, y las fechas de muerte de una persona y nacimiento de otra, Nadia, y las fechas de muerte de una persona y nacimiento de otra son muy cercanas. Pues es que, como decíamos ahora, el mes de alguna u otra manera interfiere mucho con, o sea, si mi mes de nacimiento fue en agosto, el 11, y la fecha de mi familiar muerto no fue el 11 de agosto, pero sí fue en el mismo mes, o sea, en agosto, de alguna u otra manera soy el doble y tengo muchas situaciones
que me relacionen y me parezca en cuanto a esa persona, ¿cierto? Tanto en similitudes positivas como en situaciones no tan positivas. Entonces hay que toca empezar a ver, toca empezar a mirar cuáles eran como esas conductas y esas situaciones de ese familiar muerto en la misma fecha de mi nacimiento, de las cuales sean similares a las mías. Además, ¿por qué? Porque es que si hay algo, digámoslo así, retomando el tema del alcoholismo, en donde mi familiar haya sido una persona alcohólica, pues yo de una manera automática sé que tengo que empezar a trabajar con el primero todo ese proceso de sanación y de liberación para poder así decir, listo, ya yo por lo menos tengo claro que no voy a ser alcohólico y no voy a tener ningún tipo de adicción, ¿cierto? Porque es que cuando hablamos del alcoholismo no solamente hace referencia al licor, sino que es que cuando hablamos del alcoholismo lo que hace referencia es a una adicción. Entonces puede ser a cualquier tipo de adicción. Además, porque se me había pasado informarles y es que si yo como persona que estoy cargando con esa situación no lo sano, puede incluso afectarme a mí, o sea, que yo tenga esa conducta no tan positiva o que me busque personas para relacionarme que tengan esa conducta que de alguna u otra manera debería tener yo. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que me dicen aquí es eso. Digámoslo así, mi familiar era el que tenía una situación de adicción, pero entonces yo la verdad digo, no, yo no soy adicta a ninguna sustancia, ni a licor, o sea, yo no soy adicta a nada, pero entonces, como no soy yo, pero yo genéticamente sí vengo cargada y programada para situaciones de adicción, me busco una pareja que tenga problemas de adicción, tanto adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, adicción a sustancias psicoactivas, adicción al juego, a cualquier tipo de adicción, ¿cierto? Entonces, si no soy yo, me busco a alguien que sí lo tenga. ¿Eso qué indica? Que de alguna u otra manera voy a estar relacionada y cargando con la misma situación no tan positiva a mi clan y pasándolo de generación en generación. Entonces, por eso, pues quiero como escucharles, leerles, perdón, si tienen como más inquietudes con respecto al tema, pues porque el tema es muy extenso, pero pues el tiempo ya se nos está agotando, entonces quiero como leerlos un momento, si tienen alguna otra pregunta, recuerden que mi consejo de verdad en este momento es a partir de este preciso momento en el que ya somos conocedores de todas estas situaciones que cargamos genéticamente, sentémonos de una manera juiciosa a empezar a elaborar nuestro propio árbol, a empezar a identificar y a conocer cuáles fueron todas esas situaciones, ¿cierto? Si no es más, igual yo miraré ahora si hay algún tipo de consulta que se me haya quedado, una duda que se me haya quedado sin resolver, con todo gusto se las contestaremos y se las responderemos. Recuerden que hoy en esta tarde los acompañó Nadia Rengifo. Yo soy terapeuta en sanación energética ancestral, terapeuta en sanación cuántica integral, maestra Reiki, y pueden contactarnos en mis redes sociales, en Instagram nos encuentran como Orisha 73, en Facebook como Orisha. De todas maneras, en los comentarios de este en vivo están escritas nuestros medios de contacto. Agradezco a la Fundación Mi Colmena por permitirnos tener este espacio tan maravilloso y como permitir que todos nos regalemos este momento para poder que así sea como como un despertar hacia nuestra conciencia. Me informan por acá, por parte técnica, en donde pues me están escribiendo como la información, que ya en este momento están apareciendo todos los datos de contacto. De todas maneras, antes de despedirme, nuevamente les doy las gracias a ustedes, desen las gracias a ustedes por este momento tan maravilloso que nos regalamos.
Recuerden que cualquier tipo de duda me la pueden hacer saber con todo gusto y daremos como unos instantes para poder realizar como una información que tiene la Fundación Mi Colmena con respecto a las charlas siguientes. Para mí fue un placer poder estar con ustedes. Nos vemos luego. Chao, chao.